Cuando llegan las circunstancias, las tormentas a nuestras vidas, el primer sentimiento que invade nuestra mente, nuestro corazón, es el miedo, el pánico, el estupor que nos paraliza, nos nubla y nos hace olvidar de la presencia del Dios Altísimo. Dios bendiga a todos los que están conectados y se conectarán con nuestro devocional. Háblame, Señor. Es la palabra, es el pan, es el alimento espiritual que llega todos los días y es pasar un tiempo en la presencia del Dios Altísimo. No sé en qué país te encuentres, en qué ciudad, si es mañana, mediodía, noche, pero esta palabra es para ti, para que te fortalezcas, para que te levantes en medio de tu circunstancia. Y a usted, amado oyente, le invito a que tome su Biblia, su agenda, su lápiz y anote y se disponga a recibir en su corazón una palabra que lo hará meditar, reflexionar, pero ante todo que lo levantará por encima de toda circunstancia. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 26. La lectura del día está en Mateo 8. Es importante que tengamos una Biblia. Es importante que nosotros meditemos y leemos la palabra de Dios, que es el corazón, el pensamiento, las promesas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y leemos palabra de Dios y dice así: y Él, está hablando de Jesús, les dijo: ¿por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Dice las Sagradas Escrituras que mientras ellos navegaban, Jesús con sus discípulos, Él se durmió. Y de repente se desató una gran tormenta. Fue una tormenta inusual, ya que ellos navegaban en un mar tranquilo, quizás en un día soleado. Algo inusual porque las barcas eran construidas para resistir grandes tormentas. Ellos eran hombres de mar, ellos estaban acostumbrados a ver oleajes, olas grandes. Pero aquí ellos se llenaron de miedo, porque lo que parecía un viaje tranquilo, placentero, de repente se torna en un gran peligro. Las aguas empezaron a agitarse, de tal manera que las olas crecieron a metros, como a 10 metros, y a negar, a inundar la barca. Al leer las Sagradas Escrituras, nosotros podemos observar que fue una tormenta que Dios permitió para darle una enseñanza a los discípulos. No sé qué tormenta estás atravesando. No sé por qué circunstancia estás viviendo, pero recuerda que en medio de la tormenta está la presencia del Dios Altísimo. Tú no estás solo, tú no vas solo en tu barca. Hay alguien que dirige a puerto seguro. Hay alguien que está haciendo cosas tremendas en tu vida. Hay alguien que tiene una respuesta de sanidad, de liberación, de milagro. Dice la palabra de Dios que después de esta experiencia, los discípulos de Jesús, ellos que habían caminado, ellos que habían visto con sus propios ojos a ese Jesús libertar, sanar, resucitar, pero era necesario que ellos vivieran su propia experiencia. Ellos adquirieron un conocimiento del Dios Altísimo con una profundidad que nunca antes ellos habían experimentado y conocido. La palabra nos dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Quizás ellos, en medio de su angustia, de su tormento, empezaron a decir: ¡ay! Pero miren a este durmiendo, qué tranquilidad la que tiene. Este va a dejar que nos hundamos, que nos muramos. Este no piensa hacer nada. ¿Cuántas personas hablan y se expresan de esa forma? A decir: ¿dónde está Dios? Este Dios va a dejar que me muera. Este Dios va a permitir que la circunstancia me atrape, me enrolle y me aniquile. Este versículo es el único que dice que Jesús estaba durmiendo, porque en ninguna parte dice que Jesús dormía. Jesús era incansable, Jesús estaba siempre caminando, Jesús siempre estaba haciendo.
Pero aquí dice que descansaba, dormía en los brazos de papá. Él sabía que Dios Todopoderoso, su Padre, algo haría, lo sacaría de esa circunstancia, no lo dejaría en vergüenza. Hoy, amado oyente, usted descanse en los brazos de papá Dios, que Él no lo va a dejar en vergüenza, no va a permitir que su barca se hunda, que la tormenta lo aniquile. Descanse en Él, créale a Él. Aquí le estaba enseñando a los discípulos a descansar y a reposar en los brazos del Padre Celestial. Miremos grandes cosas que sucedieron en esta gran tormenta. Número 1, se desató una gran tempestad sobre el mar, porque toda tempestad que llega a nuestras vidas, Dios la permite, tiene un plan, tiene un propósito, tiene un inicio y tiene un final. Número 2, un gran peligro, olas altas. Quizás estás experimentando una circunstancia fuerte que ha crecido, pero yo vengo a decirte que no perecerás bajo ninguna circunstancia, por más grande que tú la veas, porque siempre Dios tiene una salida. Dios siempre tiene un camino nuevo donde no los hay. Número 3, sintieron gran temor, pánico, estupor. Se vieron muertos, se vieron ahogados. No perecerás ante esa circunstancia, no morirás, porque verás la gloria de Dios caer, derramarse sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre esa circunstancia. Número 4, tenían una gran incredulidad, porque el miedo hace olvidar la fe, llena el corazón de incredulidad. Los discípulos tenían miedo, se olvidaron de todo, tenían pánico, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir junto con el barco. Y número 5, un gran Salvador. Se les olvidó que con Él estaba el Hijo de Dios con ellos. Se les olvidó que ese Jesús había sanado al leproso, había hecho libre a la mujer del flujo de sangre, había resucitado. Se les olvidó todos los milagros que Jesús había hecho. Se les olvidó que Él era el que estaba reprendiendo al viento, le estaba hablando al mar y al viento. En el versículo citado, el versículo 26, Jesús los reprende y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están ahí temblando? Por eso los llamó hombres de poca fe. Cuando un barco está siendo sacudido por las olas de aquí para allá en medio del mar, es difícil caminar, levantarse. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se levantó para reprender a los vientos y al mar. Hoy Jesús se está levantando en tu vida para reprender esa gran tormenta que te ha amenazado y te está amenazando con ahogarte. Hoy, ¿cuántos de los que están escuchando este mensaje están observando una gran tormenta en sus vidas y han quedado paralizados, olvidando que Jesús está en su barca, que es el que guía, que es el que dirige nuestros destinos, nuestros caminos? No estamos solos, su presencia irá con nosotros a donde nosotros vayamos. Él nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar, porque escrito está y hecho está, de que no habiendo nadie por quien jurar, se dio a sí mismo. Esta palabra, amados oyentes, nos enseña que cuando entendemos quién es Jesús realmente en sí mismo y lo que Él es para nosotros, nuestra fe se va fortaleciendo. Nos vamos levantando, vamos caminando como viendo al invisible, esperanza contra esperanza. En otras palabras, nuestra fe se fortalece cuando entendemos y creemos que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y Dios no es cualquier Dios. Usted que está escuchando este mensaje, hoy recíbalo en su corazón como su único Dios, como su único suficiente Salvador. Y dígale: Señor, perdona todas mis iniquidades, mis pecados, porque hoy te reconozco como mi Dios, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado.
el versículo 27, dice que los hombres se maravillaron. Antes y durante la tormenta tuvieron gran temor, pero ahora tenían temor al darse cuenta que delante de ellos alguien como Jesús, el Hijo de Dios, podía hacer algo que ningún ser humano puede hacerlo. También expresaron: ¿y qué clase de hombre es este? Y Jesús no hizo este milagro para demostrar que Él era el Dios, que el poder, la divinidad estaba con Él, sino para enseñarle a sus discípulos que Él está con nosotros en las tempestades, en las tormentas de la vida, y que podemos descansar y confiar en Él, únicamente en Él. Porque la palabra de Dios en Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Hoy, ¿a qué le tienes miedo en esta etapa de tu vida? Mis amados oyentes, sea lo que sea lo que estés viviendo, recuerda que siempre Jesús está en tu barca, y tu barca jamás se hundirá, porque Dios tiene el poder, el dominio, la autoridad sobre toda circunstancia, sobre todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial de la gloria, te damos gracias, Señor, porque en nuestra barca, en nuestras tormentas, en nuestras dificultades, ahí estás tú, Señor, para sacarnos en victoria. Amén y amén. Amados oyentes, si esta palabra está siendo de bendición a tu vida, compártela. Hay gente a tu alrededor que cree, siente que su barca se va a hundir. Y bendito sea Dios, porque fuimos llamados para compartir las bondades del Dios Altísimo. Bendigo esas manos que se están levantando y se levantarán, que son los que marcan la diferencia cuando tú apoyas con tu ofrenda, con tu diezmo, con tu siembra, nuestro ministerio Lámpara Fiel, para que podamos seguir compartiendo y ensanchando el reino de Dios aquí en la tierra. Y tú lo puedes hacer con un clip virtual a nuestra cuenta de Nequi, nuestra cuenta de Aviplata, nuestra cuenta de ahorro, de Avivienda, y que se desate en ti una unción multiplicadora, la de los peces y de los panes, como dice las Sagradas Escrituras. Dios honra a los que le honran. Bueno, amados oyentes, como siempre les pido que me lleven en sus oraciones. No me suelten, no me suelten. Dios nos bendiga.